Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista en Pulso Económico. En esta oportunidad vamos a continuar hablando acerca de la reforma tributaria, específicamente cómo va a afectar esto a la clase media. Lo hicimos en una oportunidad con generalidades. Hoy es importante hablar acerca de cómo impactará la clase media, porque se han hecho bastantes comentarios, ¿cierto?, económicos acerca de cómo se podría ver afectada este grupo económico y social tan importante de nuestro país. ¿Cómo está, Matías? Valeria, ¿qué tal? Lo primero, preguntarte, Matías, es ¿qué definimos como clase media? Mira, entre los economistas no hay un consenso de lo que son las personas que pertenecen a este grupo socioeconómico. Te voy a presentar algunos indicadores que me considero relevantes. Veamos la pizarra. De acuerdo al Banco Mundial, son familias de 4 integrantes que perciben un ingreso mensual entre 500.000 pesos y 2,5 millones. De acuerdo a la encuesta DIMARC, son familias de 4 integrantes que perciben un ingreso mensual entre 400.000 pesos y 1.200.000. Finalmente, la encuesta CACEN del gobierno habla de familias de 4 integrantes con 400.000 pesos y 600.000 pesos. Yo te diría que más allá de las diferencias entre estas estimaciones, un 42,3% de la población en Chile pertenece a esto que llamamos clase media. ¿Cómo podríamos nosotros decir que va a afectar a la clase media? Sí, han salido muchos estudios que hablan de cómo podría afectar esta reforma tributaria un sinfín de cosas, precios de bienes, inclusive las condiciones macroeconómicas del país. Para ello, hablemos en primer lugar de las viviendas. Se habla de que las viviendas podrían experimentar un alza en precio de un 17% inclusive. Cuestionables estudios, pero se pone la alerta, digamos. Los créditos bancarios también experimentarían un alza. El precio de las bebidas. Esta reforma plantea un aumento en el impuesto de este tipo de productos y también de los alcoholes. Y en términos generales, la inversión y el crecimiento económico. ¿Cómo afecta esto de la inversión? En la creación de empleo. O sea, a futuro a la clase media le sería más difícil encontrar trabajo. Bueno, teniendo en cuenta que el tema de la clase media, cómo podría afectar esta reforma tributaria, ¿cierto?, a este grupo socioeconómico, está bastante en boga por varios economistas. Entre ellos está Andrés Velasco, que es parte o tiene una orientación similar al actual gobierno, y él ha dicho y ha afirmado que afectaría a la clase media. ¿Cómo ves tú que se está generando esto y cuál es tu opinión? Yo concuerdo con economistas como el exministro Velasco, con el exministro Eduardo Aynat, y muchos que han sostenido de que esta reforma tributaria, así como está, podría ser nociva para el crecimiento económico, para la creación de empleo, para el nivel de inversión. O sea, en ese sentido yo concuerdo en que la reforma tributaria es necesaria, pero podrían haber reformas tributarias alternativas, no tan ambiciosas o no tan profundas como la que se está realizando, y yo creo que no serían tan nocivas para la economía chilena. Y ahora, ¿cómo ves la situación de la propaganda que se está dando de esta reforma tributaria? Sí, el gobierno ha lanzado un spot que en el fondo ha dicho de que la clase media no se tiene que preocupar y que el 1% más rico de la población va a pagar esta reforma. Yo creo que el gobierno ha sido poco responsable con este spot, incluso inocente. Yo te diría que numerosos estudios en la economía señalan de que una reforma tributaria afecta el crecimiento económico, afecta la inversión, afecta la creación de empleo. Y en ese sentido, yo creo que se tiene que generar un debate, más que salir a decirle a la población de que esté tranquila cuando en verdad no sabemos, no hay sustento que nos permita decir de que la clase media es inmune a esta reforma tributaria. Ahora, Matías, me gustaría saber cuáles podrían ser las medidas alternativas o cómo se podría mejorar este proyecto, que aún es proyecto, ¿cierto?, y que todavía no se transforma en la reforma total, ¿cierto?, que vamos a tener que, en el fondo, aceptar una vez que termine su paso por el Congreso. Este proyecto, así como está, es bastante ambicioso. Yo te diría que la eliminación del FUT es ambiciosa. Podría sustituirse por una modificación, cosa de que se evite el mal uso y se cobre por el uso.
Por otro lado, el impuesto a las bebidas alcohólicas, que se haga distinción por grado de alcohol, pero también por procedencia, de forma de proteger a la industria pisquera y vitivinícola del país. El impuesto de timbre y estampillas en la recaudación es marginal. Sin embargo, para la clase media es tremendamente importante, le sube el costo de un crédito bancario. Por lo tanto, esas cosas ojalá que se den en la discusión del Congreso y ojalá que se acojan, porque realmente hay que proteger a la clase media de los efectos nocivos que podría tener esta reforma. Y por último, Matías, me gustaría hablar nuevamente acerca del FUT, esta medida que sería eliminada, ¿cierto?, con esta reforma tributaria. ¿Por qué sería bueno hablarlo nuevamente? Porque hay muchos cuestionamientos sobre esta herramienta acerca de la inversión, que podría afectar, ¿cierto?, la inversión sobre todo de las pequeñas y medianas empresas. El FUT ha tenido mal uso por parte de algunos empresarios, pero por otro lado ha significado un gran incentivo al ahorro y la inversión en el país. Por lo tanto, a mí me parece injusto de que se intente eliminar, porque pagan justos por pecadores. Yo te planteo una medida alternativa que es cobrar el uso y sancionar el mal uso. Y en ese sentido, insisto, que se haga hincapié en la discusión parlamentaria, porque el FUT hoy en día parece ser no tan malo para la inversión en el país. Bueno, Matías, muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros acerca de esta reforma tributaria que, como sabemos, ¿cierto?, va a seguir en boga hasta que se resuelva finalmente cuál va a ser el producto final que va a salir de la discusión en el Congreso. Sin duda, gracias a ti. Y a ustedes espero que les haya sido de mucha utilidad, ¿cierto?, toda esta información, todos estos datos acerca de la reforma tributaria que, como mencionábamos con Matías, vamos a seguir informándoles. Ahora, a continuación, los invito a que revisemos los indicadores económicos.